Pon el cronómetro, brocha. Es jueves y como todos los jueves tenemos la novela y esa música característica que pone en el aire de Santa Fe el señor Roberto Calvi. Todo indica que se viene la novela del señor JJ Tuma. Y en la novela del día de hoy vamos a hablar de alguien que nació el 27 de abril del año 1995 y nos dejó lamentablemente a los 70 años el 11 de enero de 1996, mitad de lo que es la década del 90. Hablamos de Mauricio Borenstein, más conocido como el gran Tato Bores, sin lugar a dudas, uno de los actores monologuistas más importantes de la televisión argentina de aquella época, que hasta el día de hoy, si escuchamos los monólogos de Tato Bores, seguimos viendo la actualidad y la vigencia que tiene cada uno de los monólogos que podía hacer con los guionistas que trabajó a lo largo de toda su carrera. Un Tato Bores muy también vinculado con la política, muy vinculado con defender derechos. ¿Se acuerdan hace poco tiempo cuando hablamos del levantamiento cara pintada que casi nos llamaba la atención cuando lo traíamos a colación? Pero uno de los videos era de Tato Bores apoyando lo que era la liberación del levantamiento, de lo que era la toma de Campo de Mayo en ese momento de parte del levantamiento cara pintada. Un Tato Bores que estuvo muy vinculado en los primeros años al teatro. Así empezó, trabajando en el teatro, y vamos a escuchar el primer video del día de hoy a un Tato Bores un tanto gracioso, tal vez hoy un poco oxidado en su discurso, pero era lo que vivía él, un Tato Bores allá por la década del 40. Tato Bores contaba cómo iba al teatro y qué era lo que pasaba cuando se escondía para hacer algunas cosas. No tenía mucho tiempo para soñar, porque era como una realidad lo que estaba viviendo. ¿Vos te imaginás un chico entrar a los camarines del Teatro Maipo y las minas con truzas y los corpiños? Pero sabía que loco andaba desesperado, pero ¿sabés lo que pasaba? Los corpiños eran gigantescos, eran tazas así grandes, ¿no? Y no tenían una truza, eran 3 truzas llenas de botella, una coraza era. Mucha ballena había también. Pero no te quiero contar lo que era eso, pero igual estaba desesperado, sabía para dónde mirar primero, ¿no? A veces me escondía en el camarín de 4 o 5 chicas que venían corriendo para cambiarse para el otro cuadro. Me escondía entre la ropa. Y lo único que alcanzaba a ver era una teta, lo único que alcanzaba a ver porque era lo único que se cambiaba. Los demás que se ponían una arriba a la otra. Y me tiraban con zapatos, me tiraban con todo. Qué lindo. De esta manera relataba Tato Bores las cosas que pasaban en el teatro. Estamos hablando Otra época. Bueno, algunas cosas han cambiado, afortunadamente. Ya este tipo de situaciones no se dan más. Pero pensemos, un Tato Bores con 20 años, en lo que eran los inicios en el teatro. Empezó en el teatro, pero después se fue abocando a lo que después terminamos conociendo todos, con los sketches de humor y después con los monólogos tan reconocidos que tenemos todavía vigentes. Nos metemos un poquito, si les parece, en la vida personal de Tato Bores, porque tal vez muchos en el último tiempo pudieron escuchar los monólogos que él hacía, pero tal vez algunas cuestiones particulares de su vida no eran tan conocidas, sí contadas por él, pero que tal vez no han tenido tanta trascendencia, al menos en el último tiempo, y muchas generaciones que hoy están conociendo a Tato Bores no lo tienen presente. Escuchen, porque esta anécdota no tiene desperdicio. Alguien de quien hablábamos al principio, el señor Jorge Ginsburg, lo entrevista en Peor es Nada a Tato Bores y le pregunta sobre su casamiento. Ajá. ¿Quieren escuchar qué pasó a partir del casamiento de Tato Bores? A ver. Lo escuchamos. Él me dijo con mucho gusto, pero que dejara de trabajar en el teatro. Y que me dedicara... Porque vos le dijiste, ¿cómo voy a dejar de trabajar en el teatro si esto no es trabajo? Además de trabajo, ya ganaba mucho más guita que él. Pobre, tenía un taller de peletería, ¿no? Igual que mi viejo. Entonces, yo no sabía qué contestarle, nunca le contesté. Y lo dejé pasar así, se empezó a poner mal, un día me rajó de la casa, no sabe cómo. Y nunca más. A mi mujer la sacaron de casa un matrimonio amigo mío. Le dijeron, venimos a buscar a su hija y el tipo algo se olía, ¿no? Y nunca más la vio. Nunca más la perdonó. Era hija única, ¿verdad? Una cosa de loco que no tiene sentido, después recién... O sea que de alguna manera le arruinaste la vida. ¿Al señor? No, a tu mujer. No, a mi mujer no. Destruiste una familia. A él. La verdad que se murió pobre sin conocer a ninguno de mis hijos. Alejandro nació 2 meses después que él se murió. Un drama, pero eso de loco, ¿no? ¿Se puede creer? Tato Bores cuenta que cuando le pide la mano a su suegro en su momento de su pareja, el padre le dice que no,
O le dice, sí, yo acepto que te cases con mi hija Berta, pero tenés que dejar el teatro. Y Tato dice, no voy a dejar el teatro. Imagínense Tato Bores en lo que después termina siendo, pero imagínense la vocación que tenía Tato Bores y las ideas que habrá tenido en ese momento. Se va de su casa la mujer Berta y nunca más vuelve. Nunca más se pudo volver a ver con su padre, la pareja de Tato Bores, porque él no aceptaba que Tato trabaje en el teatro. Era una cosa increíble. Cuando escuchaba la anécdota y él contándolo, la verdad, uno de los momentos personales más llamativos. Ahora sí, después de escuchar estas dos partes, él contándonos un poco de lo que eran los 20 años en el teatro en Buenos Aires en aquella época, la década del 40, después contándonos respecto de lo que sucedió cuando se casó, una anécdota, la verdad, muy llamativa, nos vamos a meter en un Tato que ya, a partir de ahora, se mete en la política de lleno, pero que también en este primer video nos va a dejar en claro qué piensa de la política. Piensa en un Tato Bores también atravesado por las dictaduras militares en nuestro país, distintas dictaduras que se dieron en distintos años en Argentina, pero escuchen atentos lo que dicen de la política, porque dice algo sobre los políticos que si lo traemos al día de hoy también podría valer el discurso que nos daba Tato en esta entrevista que daba en uno de los programas más reconocidos de la televisión argentina de aquella época, como era El Pueblo Quiere Saber. Ellos trabajan de políticos, y cuando digo trabajar, no quiero ser peyorativo, es un trabajo, y un trabajo a veces, por lo general, muy mal remunerado. No te creas que los políticos son, como dicen algunos grupos de gente que añoran tiempos idos, que son venales, que son esto, que son lo otro. Los políticos que dedican su vida a eso tienen una auténtica vocación y necesitan ese léxico que usan a veces porque están convencidos y además a veces pueden llevar a la práctica lo que predican cuando hablan. Yo creo en los políticos y de acá en más todos vamos a tener que creer en los políticos, de lo contrario. Si llegamos a tener de vuelta lo que tuvimos, la va a pasar mucho peor que lo que la pasamos ya, ¿eh? ¿Está bien? ¿Está bien, dice Tato? Haciendo alusión a lo que había pasado, esto es en un periodo posterior a lo que fue la dictadura militar en Argentina. Cree en los políticos, esto decía Tato en aquel momento, y es algo de lo que nosotros hablábamos hace poquitos días en la mesa, de aquellos políticos que siguen creyendo en sus ideales, que siguen creyendo en que en algunas cosas se pueden cambiar. Creo que también hasta en algún punto le termina hablando a la militancia de aquel momento, sin lugar a dudas, una militancia emergente después de lo que había sido la dictadura y que hoy tal vez también puede tener un eco en alguien que está escuchando, de creer que la política o la democracia es el mejor sistema que podemos tener en cualquiera de los países. Les decía, un Tato Bores muy vinculado con la política. Acá lo escuchábamos hablando sobre los políticos, pero en el video que viene a continuación vamos a verlo comiendo un plato de fideos, porque tenía también esta costumbre de hacerlo en su programa de los domingos, invitar a distintas personalidades de la política. Se sentaban y comían un plato de pastas. En este caso, y escuchen el ida y vuelta que tienen entre ellos, porque habla también de la posibilidad que tenía Tato Bores de decirle lo que quisiera al que se sentara al lado de él. Presten atención, escuchen este intercambio comiendo fideos entre Tato Bores y el señor Carlos Saúl Menem. El presidente el año pasado me prometió que para este año yo no iba a tener temas en el último programa. ¿Se acuerdan de eso? Claro que me acuerdo. No me voy a acordar? Yo les puedo asegurar que este año nosotros podíamos haber hecho programas de 4 horas de duración. No lo hicimos porque no se nos dio la gana. Yo le pregunto, usted que es macho y se anima, ¿qué me puede prometer para el año que viene? Mire, Tato, con la experiencia que hice el año pasado, no le puedo prometer absolutamente nada. Porque además, yo vine a comer fideos y no a mascar vidrio. ¿Me explico? Se explica, sí, señor. Y por otra parte, no nos podemos olvidar de algo que es muy importante para nosotros, los que pertenecemos a la causa nacional y popular. Mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar. Esto lo dijo el teniente general Juan Domingo Perón. Escúcheme, parece que no le gusta mucho que usted lo nombre.
Esta charla es mano a mano, imperdible. Es una conversación que tienen Carlos Menem con Nacional el y gran Popular Tato diciendo- Bores. Bueno, sí. En ese momento, Carlos Saúl Menem era un primer peronista y todo el peronismo Iba iba detrás encaminado de él. detrás de él. Esto lo diga quien lo diga. Pasa con... Si lo tenés Totalmente. como ídolo a Menem, ¿sos peronista entonces? Para el Jabo ahora no. Cambiaron las cosas, parece. Un Tato Bores que les decía, estaba muy cercano a la política. Escuchábamos recién su cena con Carlos Menem diciéndole, usted me prometió cosas que no cumplió y que nosotros podríamos haber dicho. Bueno, algo de lo que se daba el lujo de hacer el gran Tato Bores en el prime time de aquel momento de la televisión argentina. Un Tato Bores que atravesó un momento de censura por alguien que hasta hace poco tiempo estaba también en los medios nacionales, alguien vinculado a la justicia. ¿Se acuerdan de la jueza Servini de Cubría? Sí. Bueno, la jueza Servini de Cubría en el año 1992 se entera, unos días antes, que Tato Bores iba a hacer un sketch y que en ese sketch la iba a mencionar a ella. A partir de eso hace un pedido y ese programa se termina censurando y se da de baja el sketch que iba a hacer Tato Bores. Escuchen lo que decía Tato Bores en ese momento, 1992. Y además piensen en esto, el poder no solo que tenía Servini de Cubría, sino el poder que tenía Tato Bores. Porque nadie quería estar en la boca de Tato Bores, menos en este tipo de condiciones. La jueza se entera unos días antes que iba a hablar de ella y Tato Bores dice lo siguiente. Creo que es un grave error lo que se ha cometido en esto, porque de nada, porque no decíamos nada. Se nombraba a la persona en un contexto como se nombra a tanta gente, hubiera pasado así, rapidísimo, sin mayor importancia, sin mayor trascendencia, no hubiera pasado nada. En cambio, la cobertura que tiene este fallo de la Sala 2, toda esta historia, es gratuita, no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Usted decía menos que lo que dicen los diarios todos los días de la doctora Servini de Cubría? Nada, una pavada, no se decía en ese contexto de ese momento de arqueológico que se aparecían la foto de Perón, la foto mía, los billetes con la cara del presidente, aparecía una cosa con ella y una mención a la multa, pero así, sin trascendencia, no era una cosa dedicada especialmente. Y no solamente que Tato termina diciendo esto como diciendo, era algo muy chiquito. La jueza o sabía algo más, o realmente creyó que por hacer lo que hacía iba a callar a Tato Bores. Le termina saliendo a la jueza Servini de Cubría las cosas realmente mal. Primero, la cobertura mediática que se da del hecho. Claro. A partir de la censura del Hubiese tape. pasado desapercibido. Si no sucedía todo esto. Y es lo que acaba de decir Tato. ¿Saben lo que hizo la producción de Tato Bores? Empezó a llamar a distintos artistas para participar de su programa y cantarle una canción dedicada a la jueza, mencionándola de otra manera. Escuchen, pero aquellos que estén viendo, miren las imágenes y miren las personalidades que vamos a escuchar a continuación. Incluso lo podemos disparar y hablarlo un poquito abajo, porque lo más importante de esto, más allá de la canción que la vamos a escuchar, es las figuras que acompañaron a Tato Bores cuando fue censurado por la jueza Servini de Cubría. Escuchen la canción. Estamos viendo en imágenes mientras escuchamos la canción. Vemos Julián Weich, Neustadt, el hijo Borenstein, los dos integrantes de Soda Stereo. Dolina, China Roberto Zorrilla, Spinetta, Fernando Bravo, Víctor Hugo Morales, Enrique Pinti. Chico Novarro. Novarro atrás. Si querés lo podemos lupear un poquito para seguir porque repasando. hay muchísimas figuras. La cantidad de gente que termina apoyando a Tato Bores. Ginsburg, ahí está también, ahí lo vemos. Ahí lo veíamos a Dolina, Hugo Arana, otro de los actores. Sí. Se lo ven en algún momento al flaco Spinetta, no sé si termina saliendo. Grandinetti también. China Zorrilla. Papo, Mario Pergolini. Bueno, tremendo, todos estaban.
Víctor Heredia. Víctor Heredia. Bueno, todos estos artistas se juntaron para bancar a Tato Bores en el momento en el cual la jueza Servini Cubría lo había censurado por un sketch que Tato Bores iba a hacer en la televisión, que el propio Tato dijo, no era nada, y terminó siendo, fíjense esto, imagínense esta imagen después de que se conoció la noticia, haber tenido el apoyo que tuvo con todas las figuras que estuvieron presentes en el programa de Tato Bores. Lo estuvimos viendo en su rol tal vez menos conocido, porque no vimos ninguno de sus monólogos hasta el momento, lo vimos hablando de otro tipo de situaciones, más allá de lo que veíamos con Menem, que era una situación puntual de la política. Vamos a escuchar parte de un sketch que hay un montón, y si quisiéramos elegir tenemos para hacer 5 horas de novela, pero elegí uno porque también me quedó la sensación de que este tipo de sketch solamente los podía hacer Tato Bores en un momento en el cual tal vez no sé si era un tema tan charlado. Sí, obviamente estaba en el tapete, pero en una cuestión vinculada a la droga y al narcotráfico. Fíjense de qué manera hablaba Tato Bores en el prime time de la televisión argentina en la década del 90 con el siguiente sketch. Yo digo, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes además de lo habitual? Hay una vieja aspiración, Tato. Sí, me imagino. El traslado de la capital. ¿Ustedes también quieren trasladar la capital a Vietnam? No, queremos traerla de Medellín a Buenos Aires. ¿Quieren traer la capital del narcotráfico acá y convertir esto en capital del narcotráfico? No, Tato, no. Solamente la parte administrativa se da cuenta. Porque ese es un gasto muy grande y nosotros queremos empezar de a poco. Tienen sensibilidad social y todo. Antes de ser narcotraficantes eran seres humanos, Tato. Claro, por eso ahora con el narcomóvil vamos a recorrer los barrios para entregar precisamente la valija pan. El pan. ¿Otra vez el pan? No. Plan alimentario narcotraficante. Piensen esto situado en la década del 90, con un Tato diciendo lo que se le antojaba la gana. Un Tato que podía hablar de este tipo de situaciones sin ningún problema, también pensándolo, era el programa más visto en ese momento los domingos a la noche en la televisión argentina. Hicimos un breve repaso de lo que fue su vida, hicimos un breve repaso de sus acercamientos a la política con los políticos, en ese momento el más reconocido, Carlos Menem. Les contamos esta anécdota vinculada al casamiento que terminó separando a su primera mujer de lo que fue su familia porque su padre no aceptaba que Tato Bores sea un actor de teatro. Y dejamos para el final y el último video de la novela del día de hoy, y con esto nos vamos a despedir porque creo que después de escuchar al gran Tato Bores haciendo uno de sus monólogos no hay mucho más para agregar, pero vamos a escuchar a Tato Bores haciendo uno de sus monólogos, uno de los más recordados seguramente, y de esta manera recordamos a quien años atrás, muchas décadas atrás, ya nos contaba cómo eran los políticos argentinos, la importancia de la política, la importancia de defender los ideales, pero que además tenía la posibilidad de decirle a los poderosos las cosas que quería y de la forma que quería. Con el monólogo de Tato Bores cerramos la novela del día de hoy. Me encontré con mi gran amigo el analista político José, yo te lo explico. Digo, José, ¿cómo es posible que para entrar al primer mundo tengamos que tener fábricas cerradas, obreros despedidos, hospitales destruidos, presos encadenados, trenes que meten miedo, chicos en la calle mangando, analfabetos a carradas? ¿No te parece que como cuota de ingreso es un poco mucho? Vea, Tato, me dijo, el primer mundo tiene reglas muy precisas y muy claras. En el primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que tiene la manija es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa hacer maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Digo, la moral y la ética y el prójimo. Se acabó el prójimo, tanto Caput, cuando cayó el muro de Berlín. El prójimo estaba abajo y quedó aplastado como 5 de queso. No hay más prójimo. Ahora la consigna es, sálvese quien pueda, pero un primer mundo, ya sea primer mundo o cuarto mundo, de esa manera es inhumano. Es más, es suicida, el globo terráqueo cada vez se achica más. Si no arreglamos todo no, si no arreglamos algo, va a reventar todo, no sé.
Ya se lo dije 1000 veces, yo no opino, yo soy un analista político, analiza lo que pasa, pasa lo que le cuento, si le gusta bien, si no, a cantarle a Pavarotti, dicho lo cual, se despidió de mí con un besito, me regaló un preservativo con un cartelito que decía, esta es una de las pocas actividades que todavía necesita del prójimo, aproveche. Y se las tomó. Y yo también me las tomé pensando que a veces se hacen cosas que no gustan, pero ojo con los costos, porque no tiene ningún sentido cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos. Por eso, a ustedes, mis queridos caníbales, les digo, a tratarse con amor, atenta a la neurona, a seguir laburando, a gozar de las cosas lindas, incluida la democracia. Los espero a esta misma hora, el próximo año, por Canal 13. Muy bueno, mientras tanto, vermú con papas fritas y... Amarás a las siestas sobre todas las cosas. Hasta las 17, Santa Siesta.